No dudes de sus promesas, no dudes de su fidelidad. Dios quiere bendecirles. Vengo a recordarles la promesa del parque. Viene un éxodo en breve. Pero si eres de lealtad dividida, no recibes nada. Si eres indeciso, no recibes nada. Si eres inestable, no recibes nada. Si eres inconstante, no recibes nada. Si eres tibio, Jesús te vomita de la boca. Si eres irresoluto, no experimentarás el shalom. Y si tú dices: yo quiero ser honesto delante de Dios, estamos en el altar de Dios, yo ya no quiero ser más un tibio, yo quiero el shalom de Dios. Ven acá y dile: Señor, desde hoy 100% por Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahora, Santiago capítulo 1. Si están ahí, digan un fuerte amén. Santiago 1, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo creo que aquí está ligado el Espíritu Santo con la sabiduría, porque está ligado. Él es el que nos da esa sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén y amén. Es indeciso en todo lo que hace. En la NBI dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. ¿Habían oído eso? Que Dios le da a uno todo en abundancia sin hacernos ningún reproche. ¿Cuántos quieren esa abundancia de Dios? Pero debe pedir con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar y el viento, que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni constante en lo que hace. Amén. Amén. Cuando la Escritura habla de doble ánimo, es una palabra griega que es dipsikos. Es una persona que tiene dos mentes. Que es espiritualmente inestable. Que es de lealtad dividida. Que es indeciso, inconstante. Y una de las mejores definiciones es los irresolutos, que no es una palabra muy usada por nosotros, pero la vamos a levantar ahora. Los irresolutos, es decir, los que no son capaces de tomar una decisión por el Señor. Los irresolutos. Los diccionarios bíblicos y el de Wesley, hablando del hombre irresoluto o de doble ánimo, dice que es el que está dispuesto a abrazar la fe, pero a la vez está dispuesto a abrazar la incredulidad. Este es el irresoluto. Y dice el apóstol Santiago: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Me parece duro como lo compara. Apenas estoy haciendo la apertura para que me entiendan lo que el Señor quiere decirles al irresoluto. Lo compara con las ondas del mar que van para un lado y otro. Y en Isaías dice que son como el mar en tempestad, que no pueden estarse inquietos, y sus olas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo el Señor, para estos impíos. Y cuando dice no hay paz, la palabra shalom, que es paz, es no hay prosperidad, no hay bien, no hay bendición, no hay salud ni alegría al que es así inconstante. Y Santiago dice: no piense que va a recibir algo el que es irresoluto, que no toma decisiones, que es inconstante. Este año, por el Espíritu Santo, sabemos que Dios nos quiere bendecir. No solamente está la promesa: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero está condicionado, dice: así como prospera tu alma. Sino que la palabra profética que Dios nos dio este año, y que viene desde el año pasado, cosas portentosas, y este año nos habló de éxodo. Éxodo significa salir de la esclavitud, salir de la aflicción, salir de la ruina, salir de la opresión a una tierra amplia, ancha, buena, que fluye leche y miel. Aleluya. El Señor soltó una palabra profética. La palabra profética es algo poderoso, porque es como cuando le dice a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, y vivirán porque él pregunta: ¿vivirán estos huesos? Dice: profetiza. Y cuando él comienza a profetizar, todo comienza a moverse. Así que cuando nosotros vamos al parque, vamos con una palabra dada por el Espíritu, y cuando la profetizamos, Dios comienza a obrar en la vida de nosotros y a traernos al éxodo. Aleluya. Pero esta escritura dice: pero el inestable, porque es una de las definiciones del irresoluto, es el inestable no recibe nada. Este inestable es uno que no descansa debido a la preocupación, que en sus labios está Dios, pero su corazón está lejos de él, que sus palabras son de derrota, aunque aquí en la iglesia cante victoria, aunque diga así: éxodo, pero afuera son palabras de fracaso, sus caras largas de desánimo. Dudan de la fidelidad de Dios, dudan de las promesas de Dios. A ellos el Señor les dice: no reciben nada, no reciben nada. La promesa está ahí, los regalos están sobre nuestras vidas, pero el que duda, el que es irresoluto, el que es indeciso, en esta palabra es inestable, no recibe nada. No recibe nada. La bendición ya es un hecho, es un decreto. El irresoluto o de doble ánimo es inconstante. Así lo traduce la NBI, y así es una de los significados de dipsicos: inconstante. Yo quiero que ustedes se pongan la palabra de Dios como un espejo, y el inconstante hoy tome una decisión radical por el Señor. ¿Qué es ser inconstante? Vas en la mañana y oras conforme a la palabra de Dios, recibes sus promesas, estás feliz, y sales a la calle y recoges la prensa y tu alegría se te va, y esto se vuelve tu lenguaje. Eso es un inconstante.
lo que Dios dice y lo que el mundo dice. Un inconstante es entre servir a Dios y en el altar corremos, yo voy a servirte. Pero cuando sale de aquí quiere solo servir a sus riquezas o a sus propios intereses y se olvida de servir a Dios. Un inconstante es el que dice: yo quiero ser amigo de ti, Espíritu Santo. Pero cuando sale es amigo del mundo, la tecnología, la moda, no sé, amigo del mundo. Ese es el inconstante. A él tengo que decirle que esta escritura le dice que no va a recibir nada. El irresoluto es el indeciso. Está ahí en la escritura. Está el Israel clama: Señor, sácanos de esta esclavitud. Dios hace milagros sorprendentes, plagas, juicio, y los saca, abre el mar, les da el pan, el maná, la carne, el agua de la roca. Van directo hacia la tierra de la bendición, pero su corazón está en Egipto. Ay, lo que comíamos en Egipto. Su corazón está allá, y cada vez que tenían un problema decían: nombremos a uno y devolvámonos a Egipto. El irresoluto es el que tiene continuamente la tentación, el deseo de volver atrás, que está en la iglesia, pero cualquier indisposición y ya quiere regresar. Ese es el irresoluto. Ese no recibe nada. No recibe nada. El que porque el ujier no lo saludó, porque el pastor no le trajo el mensaje que necesitaba, porque la música de pronto es muy dura, el sonido allá, porque está haciendo calor o está haciendo frío. Por cualquier circunstancia, cualquier adversidad, siempre está pensando en regresar. Si las noticias hablan mal de los pastores o de las iglesias, sí, yo creo eso y quiere regresar. Déjeme decirle a aquel que no va a recibir nada del Señor. Él no sabrá lo que es el shalom de Dios. Él no recibirá la prosperidad, la abundancia, la bendición, el bien y la alegría. Pero los radicales preparen sus corazones y sus bolsillos, porque Dios hará un éxodo en sus vidas. Aleluya. El que mira atrás es tan contrario a la misma naturaleza. Dios no nos dio ojos en la nuca, porque hay animales que tienen sus ojos a los lados y es parte de su seguridad. Pero a los hombres no se nos dio, a los hombres y a las mujeres no se nos dieron sino ojos adelante, porque ese es el deseo de Dios, que caminemos hacia adelante. Atrás solo están los malos recuerdos, los fracasos, la condenación, nuestros errores que nos acusan, nuestras frustraciones, lo que pudimos hacer y no hicimos. Yo diría que atrás solo hay dolor. Cuando miramos atrás todo el tiempo no hay shalom para nosotros. Aún en las cosas buenas, porque algunos se quedan con las victorias del pasado. El apóstol Pablo define su vida como alguien que lo hizo todo conforme a la ley judía, circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era un fariseo comprometido con la ley. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia porque tenía celo, confundido pero tenía celo. Irreprensible, educado a los pies de Gamaliel.
Pero todas estas cosas las tengo por basura con tal de ganar a aquel, que ganar a Cristo. Y entonces dice: olvido ciertamente lo que queda atrás. Él tenía mucho que olvidar. Había perseguido la iglesia. Olvidar sus glorias, olvidar también sus persecuciones, todo lo que le había pasado. Olvido lo que queda atrás y sigo adelante buscando el premio. El premio, la corona. Hay una recompensa adelante, pero cuando tú miras atrás no recibes el shalom de Dios. Pero cuando miras a Jesús, puestos los ojos en Él, es que tú recibes toda su bendición. Aleluya. Y ahí es donde aún el perdón es el obstáculo más grande que tenemos para la bendición. Yo les he dicho en otros mensajes acerca del perdón que lo más triste de la ofensa es que el ofendido, si no perdona, se le cierran todas las bendiciones. Y a veces el ofensor prospera y prospera y prospera, y uno dice: pero ellos son los culpables. Y siguen prosperando, y la víctima pierde todo. El perdón es algo difícil de entender, pero nace en el corazón de Dios. Si no, no estaríamos aquí. Ahora somos los hijos de Dios. Ahora la Biblia nos llama santos, nos llama elegidos y nos llama hijos de Dios. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Él nos perdonó. ¿Saben? Una predicadora centroamericana, y fue uno de los primeros sermones que oímos con Patti. De la guerrilla en El Salvador había secuestrado la joven, la hija de una mujer multimillonaria, y la buscaron por mucho tiempo, y cuando la encontraron, la habían asesinado, pero antes la habían violado con una botella, la habían golpeado, estaba totalmente destrozada, y esta mujer se llenó de odio. Y llamaron a esta predicadora para que orara por ella o por una mujer que se estaba muriendo. Y era esta mujer. Y la encontró en una casa, un rancho horrible, durmiendo en un colchón, enferma como un hueso estaba. Y ella le contó su historia, llena de odio, y trató de hablarle del Señor, la predicadora, y ella dijo: no me hable de Dios, no quiero saber nada de Él. Y ella le preguntó: ¿nunca se lo has dicho a Él? ¿Nunca le has dicho lo que sientes? Porque esa es la oración. Dile lo que sientes. Es que siento odio por Dios. Díselo. Y le guió en la oración. Y ella comenzó a decir: Señor, te odio. Sí, te odio. No quiero saber de ti. No quiero nada contigo. Y comienza en esa oración el Espíritu de Dios a mudar su corazón. Señor, te necesito, ayúdame. Y ahí comienza su liberación y comienza perdonando a sus ofensores. Meses después regresó la predicadora y la encontró diferente. Había recobrado el peso. Decía: ahora puedo dormir. Sí, todavía extraño enormemente a mi hija, pero tengo paz en mi alma. Los negocios regresaron, la salud regresó, la bendición regresó. Pues cuando tú miras atrás no recibes el shalom de Dios, pero cuando miras delante y confías en Dios, prepárate, porque viene la bendición abundante. Viene el éxodo. Aleluya. Me gusta la gente que nada lo detiene. Y eso es algo que pasa aquí en el avivamiento. No podemos detenernos por un obstáculo, por una adversidad, por un problema económico, por nada. Nada nos debe detener. Pues
Detenernos es quedarnos atrás pensando en lo que nos ha pasado. Conocimos un predicador en Cuba, Olson Vila, que él estudió medicina en Cuba, donde se suponía la medicina es de un alto nivel. Y estudió, y el día de su grado, esto pasó al comienzo de la revolución, le preguntaron: ¿usted cree en Dios? Como es un país comunista, pero él era un creyente, era un cristiano con llamado. Dijo: sí creo. Entonces en su cara le rompieron el diploma y nunca pudo ejercer la medicina. Pero él no se quedó llorando, frustrado, sus sueños, sino que se levantó, salió de ahí y entró en el seminario bíblico, se matriculó en el seminario bíblico de una denominación fundamentalista, histórica. Y cuando iba terminando su seminario y se iba a graduar, le preguntaron si él creía en el bautismo del Espíritu Santo, pues era de esas denominaciones históricas que se quedaron rezagadas y no creen en el poder del Espíritu de Dios. Y él dijo: sí, por supuesto que creo en el bautismo del Espíritu. Y le rompieron su diploma en la cara y no lo graduaron como teólogo. Pero él no se quedó ahí, se levantó para ser un ministro de Jesucristo. Y el Estado entonces prohibió que fundara iglesias y no dejaron abrir nuevas iglesias. Entonces en las casas comenzó a hacer reuniones que se llamaban casa culto, y llegó a abrir cientos y cientos, 200 casacultos tenía él abiertas. Y en su casa vinieron la policía a apresarlo porque tenía 1,200 personas metidas por toda la casa, y lo llevaron a la cárcel, pero ni eso lo detenía. A la mañana siguiente lo juzgaron y lo condenaron 2 años a prisión. Cuando fueron a sacarlo de la prisión y mandarlo a Guantánamo, encontraron a todos los internos cantando y alabando a Jesucristo. Eso es lo que Dios dice: que nada te detenga, porque viene la bendición de Dios al que mira adelante. Aleluya. Aleluya. Ahora déjenme, le pregunto a cada uno de ustedes, que dice para sí mismo: yo creo que soy un irresoluto, alguien que no me decido radicalmente por Jesús. Tengo que preguntarte, como Elías le pregunta al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jesús es el Señor, síguele con todo el corazón. Y si es el mundo, vuélvete para allá. Pero si tú crees que Jesús es el Señor, no mires atrás. No dudes de sus promesas. No dudes de su fidelidad. Dios quiere bendecirles. Vengo a recordarles la promesa del parque. Viene un éxodo en breve. Pero si eres de lealtad dividida, no recibes nada. Si eres indeciso, no recibes nada. Si eres inestable, no recibes nada. Si eres inconstante, no recibes nada. Si eres tibio, Jesús te vomita de la boca. Si eres irresoluto, no experimentarás el shalom. Y si tú dices: yo quiero ser honesto delante de Dios, estamos en el altar de Dios, yo ya no quiero ser más un tibio, yo quiero el shalom de Dios, ven acá y dile: Señor, desde hoy 100% por Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen: yo sí quiero el shalom de Dios, yo sí quiero la bendición de Dios? Sí. Porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Solo que no duden. Solo que sean radicales, decididos por el Señor.
Vamos, avivamiento, démosle ese aplauso al Señor. Dile: radicales por el Señor. Dile: sopla en mi huerto, mi aroma es para ti. heme aquí, Jesús, mi amado. aquí estoy. Aquí estoy al oír tu voz. Mi alma se Aquí estoy. Aquí estoy al oír tu voz, mi alma se conmueve. Aquí estoy. Aquí estoy al oír tu voz, mi alma se conmueve. Aquí estoy al oír tu voz, mi alma se conmueve. Aquí estoy al oír tu voz, mi alma se Yo les decía como 2 semanas atrás, hablándoles de George Mueller, un hombre de Dios tremendo, predicador, pero que básicamente su ministerio fue abrir orfanatos para el tiempo después de la guerra, que quedan tantos niños huérfanos. Tenía más de 200 orfanatos y él dice: jamás, ni yo, ni el equipo que me acompañaba, le pedimos un pan a una persona, porque yo le prometí al Señor que si me tocaba recurrir a eso, mejor me retiraba. Y dice: y mi ministerio no fue abrir los orfanatos, sino dar testimonio que si nos mantenemos en fe, que si confiamos en el Señor, Él es fiel. Dice: jamás, nunca le faltó el alimento. Se acostaban a dormir con lo último que había en la alacena, y en la mañana cuando se levantaban, las alacenas estaban repletas de provisiones. Y él decía: ¿por qué tú no esfuerzas tu fe? ¿Por qué tú no vas con el Señor hasta la última instancia? Y después de eso no te arrepientes y sigues de la mano de Dios. Hay que ejercitar la fe. Y caminando de esa manera con Dios, se hizo un hombre poderoso de fe. Un hombre de fe, el cual jamás dudó de que el Señor traería toda la provisión. Tú figúrate 200 orfanatos con la gente que tenía que manejarlos, muchísima gente, y aún tenía momentos en que apoyaba las misiones. Era un fiel hombre de Dios para apoyar afuera a los misioneros que a veces no tenían con qué vivir. Puedes decirle esta mañana al Señor: yo quiero, Señor, ser probado en mi fe, ejercitar mi fe, caminar contigo, Jesús, sin poner duda en mi corazón. Fue la oración de David. David le dijo al Señor: indubitablemente he confiado en ti, oh Jehová. Sin dudar, Señor,
yo siempre he confiado en ti. Y el Señor fue generosamente fiel con David. Nunca tuvo falta de ningún bien, nunca. Y siempre Dios lo protegió. Un hombre que fue perseguido desde antes de salir a tomar su llamamiento y hasta casi su muerte. De esos hombres de fe es que debemos aprender. De esos hombres y mujeres que tienen fe, de los cuales a veces la gente se burla. Pero si tú te mantienes allí y perseveras en tu oración y le crees a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Es los que le creen, porque Él va a darles abundantemente y no va a reprocharles. No es como que le doy, pero no, Él va a dar generosamente. Solo no dudes, solo no seas un creyente irresoluto, uno que no toma la decisión, como que sí y no. Porque Jesús no es sí, no, Él es sí y amén. Radicales por el Señor. Levanta tus manos, porque estás a punto de ver el shalom de Dios, la bendición abundante de Dios. Estás a punto, solo Él esperaba ese paso, que tú digas radical por Él, creyéndole a Él. Jamás en tu boca palabras de derrota y fracaso y de imposibles, porque de tu lado está el Dios todopoderoso y para Él nada es imposible. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada persona que se ha puesto de pie en su corazón, no solamente físicamente, sino en su corazón, para decir: no más de doble ánimo, no más inconstante, Señor, no más un indeciso, Señor, no más uno que le cree más a lo que dice el mundo, a lo que dices tú en tu palabra. No uno más que ama tanto al mundo como a tu palabra, la iglesia como sus hobbies, sino que uno que es radical por ti, Señor. A ellos dales tu shalom, a ellos dales tu bendición sin medida, sin medida. Dilo, sin reproche. Dice: porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Dile: Señor, yo quiero esa bendición, y desde hoy radical por ti, 100% por ti. Y lo que tú digas lo voy a creer, lo que tú digas lo voy a creer. Aquí estoy, Señor, al oír tu voz mi alma se conmueve y te sigue. Aquí estoy al oír tu voz, mi alma se conmueve. Quien se va a bautizar ya debe ir a la parte de atrás y cambiarse. Allá están los lugares para cambiarse. Y ya voy a ir para bautizarles allá. Sobre mi huerto mi aroma es para ti. Heme aquí, Jesús, mi amado. Sobre mi huerto. Mi aroma es para ti. Oh, heme aquí, Jesús, mi amado. Aquí estoy al oír tu voz, mi alma se conmueve, amado. Aleluya. Vamos, démosle ese aplauso al Señor. Todo el que dice: yo necesito sabiduría. Y sabiduría no es mejorar en matemáticas.
No. Sabiduría tiene que ver con el Espíritu de Dios y tiene que ver con entender el camino hacia la bendición, el temor de Dios. Pero tiene que ver con el Espíritu Santo. Estaba sobre José, por eso llegó a gobernar. Sobre Daniel, sobre Josué, recibió espíritu de sabiduría y por eso conquistó la tierra prometida sin temor. Dile: Señor, yo también te pido sabiduría. Y no dudo, te lo pido creyendo. Te lo pido, sabiduría para conquistar, para avanzar. Señor, en el nombre de Jesús, sabiduría para entender tu palabra y creer tus promesas. Dame la unción, dame sabiduría para entender todo lo que Dios me ha concedido. Era una oración del apóstol Pablo. Pídanlo ustedes también. Era una oración para los efesios, que el Señor les dé espíritu de sabiduría. Que el Señor les dé espíritu de sabiduría. Vamos, pídanlo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos la esperanza a la que nos ha llamado, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, en el nombre de Jesús. Y te ruego por los que están en aflicción y en prueba, Señor, que ellos puedan creer que tú les das abundantemente y no les harás ningún reproche. Bendición viene y no habrá reproche. Bendición sobre tu vida. Recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle al Señor un buen aplauso. Vamos, avivamiento.